Necesidades de las empresas post-COVID. Para esta charla, la ingeniera Jessica Aguilera, nos va a compartir todo su conocimiento. Jessica es una reconocida emprendedora británica, reconocida entre los mejores empresarios de tecnología en el rango de menores de 30 años en Europa. Galardonada por Forbes en 2 ocasiones, por We Are Teach a Woman, por figurar entre las 100 mejores mujeres en el campo de tecnología. Mencionada en publicaciones en las revistas como por ejemplo Cosmopolitan y Elle y otras por su influencia a la temprana edad en la industria. Su empresa, Dispatch, fue nombrada entre las mejores empresas de Europa en el sector de energías renovables. Ha recibido cerca de 31 premios internacionales y actualmente trabaja con organizaciones como Naciones Unidas, Plan Internacional y UNICEF, Cruz Roja, Foro Espacial de Austria, con universidades y gobiernos, incluyendo el Vaticano. Asimismo, en empresas privadas como Microsoft, Nokia, entre otras. Actualmente continúa desarrollando soluciones de energías renovables en Dispatch y nuevas soluciones tecnológicas en áreas como automatización de procesos, informática, teletrabajo, a través de sus compañías ITBot y CloudKick App. Jessica vive ahorita en Inglaterra, es de Bolivia. Y Jessica, gracias por su tiempo y ansiosos de escucharle con este background tan increíble a su corta edad. No, más bien muchas gracias, Rafael, por la introducción tan buena, así suena muy bien. Y más que todo, muchas gracias a la Universidad de Costa Rica por el honor de invitarme y más que todo, más que todo por acogerme en la comunidad tecnológica de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, para mí de verdad es todo un honor y el día de hoy compartiré todos los secretos de todas las empresas grandes con las cuales nosotros trabajamos, eso sí, no mencionando nombres, para que ustedes puedan adaptar las mejores formas de trabajar y implementarlas en su día a día. De la tecnología, sino en cómo la abordamos con otras personas, ¿verdad? Voy a compartir la presentación solo para que me digan si es que estoy compartiendo y si es que todo está bien, ya que a veces puede haber fallos técnicos. Perfecto, se ve. Lo siento, es que por alguna razón... Ok. No sé si es que pueden verlo bien. Sí, Jessica, se ve lo ya estamos completo. viendo bien, gracias. Ok, perfecto. Lo pongo así. Bueno, el día de hoy, la parte en la cual me estaré enfocando se trata sobre la adaptación, adaptando una compañía o startup a la digitalización post-COVID. Pienso que eso es uno de los temas muy importantes en este momento, ya que muchas empresas y muchas startups están pasando por momentos muy difíciles. En mi opinión, no pienso que solo sea por la parte técnica, pero también hay muchas partes en las cuales el teletrabajo ha sido, digamos,
la consecuencia que ha acarreado tantos problemas y ha mostrado las partes en las cuales cada empresa puede mejorar, ya sea en la comunicación, ya sea en quién está involucrado en crear esos cambios en las empresas o en los proyectos. Entonces, muchas gracias por la presentación. Por la presentación. Voy a ser honesta, si es que en algún momento digo alguna palabra mala en español, mil disculpas, solo que dejé de hablar el español casi a los 11 años y casi el inglés es como mi segundo idioma, pero bueno, intento. Entonces, comencé en el campo de la tecnología más de 11 años, cofundé TestBack y también soy una de los fundadores de ITBot y ClockYap. Gracias a la empresa de ITBot y ClockYap me han ayudado a tener un conocimiento muy amplio sobre cuál es el problema que las empresas en este momento están pasando. ITBot es una empresa que ayuda a automatizar sistemas para muchas empresas aquí en Europa, como también en Centroamérica. Y ClockYap es una aplicación que nació porque siempre fui de esas personas que soñé que el trabajo tenía que ser remotamente, no solamente en un asiento, sino que tú prácticamente puedes ser productivo, ya sea en Antártica. Trabajamos con TestBack, ya que creamos soluciones de energía solar y mochilas solares que pueden cargar tus dispositivos y ayudarte a trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no poder trabajar de diferentes formas? Pero algo que he notado, por ese camino es que la mayoría de obstáculos no están en la tecnología, sino en la cultura de cómo las empresas trabajan y en la forma de cómo piensan que las personas tienen que ser productivas. Entonces, en esta charla mostraré las mejores formas de cómo cambiar ese pensamiento tal vez o esa cultura en tu empresa, o cómo también abarcar esos cambios y, o sea, con tecnología también en tu entorno. Y entonces, como mencionaba, uno de los grandes dilemas que las empresas y pymes están teniendo en este momento, yo diría que es la cultura, porque la cultura, eso relaciona si es que tu empresa te permite trabajar solo en la casa o si es que puedes trabajar digamos, en donde tú quieras y tienes que saber dónde tú estás trabajando, cómo puedes cambiar cosas, porque hay algunas cosas que sí se pueden cambiar y son flexibles y hay algunas cosas que no son. Entonces, cuando tú eres informático y tú quieres implementar alguna herramienta, tienes que saber, desde ya tú sabrás si es que puedes o no, o tal vez cómo hacer ese cambio. También la productividad. Si es que las personas son por el COVID y ahora trabajan en la casa, si es que pueden ser productivas. La tecnología, estamos listos con la tecnología para poder hacer o realizar esos cambios y, bueno, el work from home, ¿verdad? Y la ciberseguridad, que muchas de las personas ahora que están trabajando en casa, o sea, que si tienen la tecnología o las herramientas necesarias para proteger esa información de las empresas que a veces invierten más de millones de euros a veces para poder diseñar sistemas muy complejos y que sin una infraestructura que cuiden bien esa información, literalmente se podría difundir fácilmente ese conocimiento, bueno, hacia los
hacia otros competidores, ¿verdad? Y lo cual las empresas gigantes no, pues no lo desean. Entonces, una de las verdades más incómodas en este momento que al haber trabajado con esas empresas enormes, como mencionaba, a veces yo trabajo con también con gobiernos, equipos de rescate, las Naciones Unidas y la parte que me he dado cuenta, aunque por más grande sea la empresa, es que todas las empresas, sin excepción, trabajan bajo una arquitectura centralizada y necesitan cambios para el periodo post-COVID. Ahora, muchos ingenieros de redes me querrán literalmente aniquilar por mencionar lo que estoy diciendo, pero a medida que uno conoce estas empresas enormes, se da cuenta que por más que tengan las redes o por más que tengan varios VPNs o siempre seguirá existiendo un único punto de fallo. ¿Y cuál es el fallo? Es que es la oficina. Hay muchas cosas, hay muchos equipos que por más que los equipos sean los mejores o la infraestructura sea la mejor, siempre las personas tienen que ir a la oficina porque ahí están centralizados todos los recursos. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Trabajamos con una empresa de contabilidad muy grande en Europa y algo que ellos han experimentado en este momento es que pese a que los documentos sean digitalizados, es que igual siguen habiendo fallos humanos y a veces algunas cosas no son copiadas correctamente, lo cual igual requieren ir a la oficina para poder obtener estos datos y arreglarlo correctamente. Entonces, siempre habrá un lugar en el cual tendrán que ir para poder, digamos, adquirir esos recursos o ya sea la información. Entonces, es un punto de fallo porque todos vamos al mismo lugar a tener acceso. Y eso no solamente existe con las empresas grandes, pero aún peor todavía, esto ha sido un choque muy fuerte para las pymes y para las startups, las cuales nunca se esperaron tener o ver o estar en ese tipo de circunstancias en las cuales el equipo tenía que trabajar desde casa. Entonces, pienso que el cambio será muy, muy leve y eso también lo hemos visto con las empresas grandes. Tal vez por ellos no va por los recursos financieros porque ellos tienen muchos fondos para poder invertir en herramientas y todo eso, pero algo que sí hemos visto es que cuando la empresa es más grande, es que ellos tienden a no intentar tecnologías nuevas o es más difícil que ellos puedan implementar esos cambios, los cuales los pymes son más fáciles. Lo menciono, sé que eso no es algo técnico, pero por si es que estuviera algún emprendedor de informática, eso es muy importante saberlo para poder abarcar las preguntas que las empresas y las pymes siempre van a tener si es que quieres ofrecerles tus servicios. La verdad incómoda número 2 que hemos visto después del COVID-2 es que el teletrabajo sí aumenta el rendimiento, pero necesita las herramientas tecnológicas adecuadas. Han habido un montón de estadísticas que se hicieron aquí en Europa y en otros países para poder entender cuál es el pensamiento que tienen y claro, o sea, ha sido trabajadores versus jefes en las cuales en este momento en Europa
muchos de ellos están negociando en cómo lidiar, si es que hacerlo híbrido o no. ¿Y por qué eso es tan importante para los informáticos o para el campo de la industria? Es porque cuando uno crea alguna herramienta, cuando uno crea alguna infraestructura para poder ayudar al cliente o a los trabajadores, uno tiene que saber cuál es el futuro en el cual uno se va, cuál es el futuro para poder acomodar esas herramientas. En este momento les voy a compartir parte de las estadísticas que se hicieron aquí en Europa. Perdón, voy a mover eso para que puedan verlo. Y esta fue una estadística hecha aquí en Forbes, basado en las opiniones de los jefes. Y muchos de ellos dijeron, es muy difícil, y la respuesta de todos ellos fue casi la misma. Es muy difícil supervisar el work from home. Entonces, ellos dicen que la mayoría del 72% desea que los trabajadores deseen, o sea, que trabajen pues desde las oficinas, y solo el 28% desea de que trabajen pues en una forma del work from home. Ahora, ¿cuál es y ha habido como, bueno, muchas noticias, los cuales es un poco gracioso porque también los medios de comunicación como que también confunden a muchas personas, porque unas empresas comienzan a decir que como casi queremos que todo el personal vaya y trabaje, bueno, desde casa y trabajar en una forma híbrida. Pero honestamente yo pienso que por la experiencia que nosotros hemos tenido y también el conocimiento que es muy extenso en la industria, y nosotros vemos las estadísticas y también recibimos respuestas, yo pienso que esos son como PR stunts, que son como para las relaciones públicas, para mencionar y mostrar que la empresa quiere apoyar y aportar eso, porque la mayoría de las empresas, y eso que son europeas, y son como más de mentalidad abierta a cosas nuevas, igual ellos están poniendo una resistencia. Entonces, estas estadísticas son muy importantes. Ahora les voy a mencionar por qué en el campo de la tecnología y creando las herramientas, porque en parte nosotros somos los culpables de las personas que trabajamos en el campo de la tecnología, porque no estamos mencionando el mensaje en una forma más concreta, y voy a mencionarlo por qué después. Entonces, esa es una de las estadísticas. Voy a mover de nuevo esto para que se pueda ver bien. Aquí. Esa fue una de las estadísticas que se hizo por la BBC, que es una de las cadenas de noticias en el Reino Unido. Y esto se realizó, las estadísticas, preguntando a los trabajadores de empresas de tecnología entonces, que si es que ellos preferían, o sea, seguir trabajando de esa forma, o si no, qué es lo que pasaría. Entonces, muchos de ellos, el mensaje fue el mismo. Si las empresas no se adaptan a la nueva normalidad, es que el 95% del personal renunciaría, y al 5%, solo el 5%, que eso es muy altísimo, se adaptaría a la forma que las empresas quieren trabajar. Ahora, estas son estadísticas muy alarmantes. ¿Por qué lo menciono que es alarmante? Porque eso ya no se trata sobre arreglar equipos o hacer una infraestructura que sea
más apta para que puedan trabajar, sino se trata de completamente cambiar el estilo de la forma de que las empresas trabajan. Y eso estaba escuchando en la charla anterior y lo cual yo concuerdo, es que es muy importante saber cómo nosotros comunicamos la información hacia las personas que tienen el poder de cambiar digamos, el estilo o utilizar ciertas herramientas, porque cada cambio tecnológico viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros vemos estas estadísticas y las analizamos, entonces tenemos que comenzar a preparar, aunque los jefes digan que no, ver el futuro y comenzar a comenzar a hacer planificaciones y realizar cambios en la infraestructura en la cual nosotros estamos trabajando. Y eso es muy importante. Si los jefes no saben cómo manejar el work from home, simplemente siempre lo van a evitar. Y esa es la razón por la cual el 75% de ellos no quiere trabajar con el work from home, porque no tienen las herramientas necesarias para poder trabajar. Entonces, ahí es donde el trabajo de los informáticos tiene que venir a juego. Una de las cosas con la aplicación que nosotros diseñamos, que es una aplicación en el cual permite a la persona trabajar desde casa, o permite trabajar hasta en una playa, ¿por qué no? Con tal que uno pueda dar los resultados. También permite saber el nivel de productividad y no son como esas aplicaciones como Time Doctor y todas esas que en mi opinión invaden la privacidad de los trabajadores. En mi opinión, yo no pienso que una persona requiera saber qué estás hablando cuando estás trabajando o te esté tomando capturas de pantalla cuando estés trabajando o puede estar viendo o comience a grabar información que no concierne hacia la empresa. Pero la verdad es que si es que las personas que forman este núcleo, digamos, de la tecnología, líderes, personas que trabajan en estos campos, si es que nosotros conscientemente no vamos haciendo gradualmente este cambio, es que mucha gente de los niveles de clase C, de Type C, que son personas que son jefes de toda la empresa, ejecutivos, inversores, que tienen cero conocimiento de la tecnología, comenzarán a adaptar esas tecnologías y implementarlas obligando a los trabajadores. Entonces, hablando de una parte ética, en mi opinión, y también con el conocimiento en el campo de la tecnología, pienso que nosotros tenemos el deber de crear tecnologías enfocadas no solamente a apoyar empresas enormes, a beneficiarse, digamos, del trabajo, pero más que todo enfocadas hacia el trabajador para poder apoyarlos. En este momento con ClockUp lo que estamos intentando hacer, y también es una de las cosas que muchos están pasando, y eso se llama el burnout, que es quemarse completamente por las cargas de trabajo que a veces uno tiene el día a día. Y también lo que hemos visto es que muchas de las personas más bien tienden a trabajar un poquillo el doble porque claro, o sea, es para poder compensar y poder mostrar de que sí están trabajando. Y a veces cuando uno trabaja en cosas de programación o cosas que ya son un poco más complejas, es imposible. A veces te quedas en una cosa y a veces hasta ellos trabajan el doble porque no han podido sacar digamos, el resultado, pero o sea, han puesto el trabajo, solo que a veces las cosas toman un poquito más de tiempo. Entonces, hemos visto que sí o sí se requieren las herramientas adecuadas para que
para que no solamente las empresas puedan estar tranquilas y estar obligando al personal a que vuelva a la casa, pero también asegurándonos que tampoco el trabajo sea tan fuerte hacia los trabajadores para que ellos muestren o demuestren que sí están trabajando pese a que el jefe y tengan que trabajar aún más solo porque una persona no les está viendo físicamente. Y es un poco gracioso porque estaba leyendo en Forbes, creo, sobre tips en cómo hacer pensar a un jefe tóxico, hacerle pensar que si estás trabajando, como por ejemplo cuando te llama, dejar tu abrigo en la silla y siempre dejar un café hasta la mitad. Para que piensen que tú estás en la mesa y trabajando. Entonces, son cosas que honestamente pienso que no deberíamos ser tan extremos y más que todo, no solamente adaptar y crear una buena infraestructura para que la gente pueda trabajar, pero también apoyar con la tecnología a que las personas puedan adaptarse a este cambio. Porque si algo tenemos que darnos cuenta es que está en la responsabilidad de un informático proveer las herramientas adecuadas para el equipo o para la empresa. Entonces, pero siempre siempre en una forma que no afecte o que no evada la privacidad de las personas, y ese siempre ha sido mi punto. Entonces, con Clocky App, algo que sí hemos hecho es crear la herramienta para poder equilibrar las cargas de trabajo para todos, para que no una persona esté trabajando más que otra, y si es que ven que está trabajando más, entonces ya no le sigan agregando más trabajo solo porque el jefe no está viendo lo que están trabajando, y también para que la empresa se asegure que todo está bien. Y al fin y al cabo, eso no se trata sobre trabajar minuto por minuto. Y eso es una de las cosas de las herramientas que dicen post-COVID que literalmente lo tienen completamente erróneo, porque no somos máquinas ni robots para estar trabajando minuto por minuto. Entonces, más bien tenemos que ayudar, y eso es algo que sí lo he visto hasta en mi persona, que a veces por estar tanto en el teclado nos olvidamos de la postura o tener un poco de descansos o tomar agua. Entonces, son cosas que en la herramienta también se agregaron, como tomar descansos, tomar agua y un montón de cosas que en el campo de la informática se tienen que llevar a cabo. O sea, no solamente es como crear, cómo crear un acceso a estas herramientas, pero también cómo crear una forma que sea más amigable o que pueda ayudar en todas áreas hacia los trabajadores. En estas estadísticas, lo que hemos visto con Clocky es que el futuro sí o sí será híbrido, ya que el 85% de las personas que al principio solo iniciaron, solo porque fueron obligados por el COVID, que dijeron que sí o sí iban a trabajar en un futuro en una forma híbrida, el 85%, el 5% de jefes que literalmente decían no a los cambios y que iban a reemplazar a sus trabajadores si es que no volvían a la empresa fue el 5%. Y el work from home del 10%, o sea, de los cuales no quieran regresar, cero a las empresas. Entonces, pienso que estos datos son muy beneficiosos, ya que para poder implementar cualquier infraestructura o herramientas, porque tienen que ser herramientas que aporten no solamente en la empresa misma, pero también a que las personas puedan trabajar desde casa. Entonces, y claro, hacer que el personal esté bien en todo momento, ¿verdad? Entonces, la verdad incómoda número 3 es la creencia que el teletrabajo no es
productivo es en parte la culpa de los informáticos. Y esto lo he visto desde mi trayectoria. Eh, y es un poco sorprendente y es algo que en todas las charlas que yo hago o entrenamientos he ido como a Nokia, he ido a Microsoft, he ido a otras empresas también a poder capacitar a su personal, y es porque la forma que los ingenieros o los informáticos comunican a veces es como hablar a una persona que habla español, hablarle en chino. Y no todas las personas van a poderte entender sobre centralización o cosas ya un poco más extensas en el campo. Entonces, si es que eh, es tu deber tomar el liderazgo y poder hablar el idioma que tu jefe habla o la persona encargada de ese departamento habla. Entonces, en vez de hablarlo tan técnico o decir quiero implementar esta herramienta para automatizar esto, lo cual hasta a veces yo diría hasta como el 70% de personas no tienen el conocimiento de qué se puede hacer esto. Es tú más bien mostrarles y educarles qué es lo que se puede hacer en una forma más sencilla. Entonces, el ejemplo que yo siempre tengo, o sea, doy a las personas en informática es practica con una persona que tiene 9 años. Entonces, si es que tienes un hijo o una hija, entonces explícales, y si es que ella o él entiende, entonces ya estás listo para ir y hablar a tu jefe que no entiende en el campo de la tecnología. Entonces, ¿por qué digo que es parte de nuestra culpa? Es porque la mayoría de los jefes piensan que el teletrabajo no funciona y es porque no tienen las herramientas. ¿Por qué no tienen las herramientas? Porque nosotros no hemos ido directamente con ellos a decirles, mira, pienso que estas son las debilidades en nuestra empresa y eso es lo que se debería cambiar. Entonces, tenemos que volvernos de personas pasivas a ser esas personas con liderazgo, y eso es algo que está afectando mucho en el campo de tecnología. Por eso hasta las empresas más grandes tienden a tener muchos problemas. A veces no se trata de la tecnología, pero sino porque los informáticos están encerrados en sus departamentos, lo cual es muy malo. Ya el trabajo del informático no solamente es estar en las cuatro paredes creando esa infraestructura, sino es salir de tu oficina a hablar con otros departamentos y preguntarles cuáles son las deficiencias de su departamento para que ellos puedan implementar las herramientas o el conocimiento que tú tienes. Porque una persona no te puede decir qué cambios requiere si es que no tiene el conocimiento de que existen esa clase de herramientas. Entonces, la infraestructura de una empresa ha cambiado completamente. Antes la información venía desde arriba hacia abajo, pero ahora tiene que venir desde abajo hacia arriba, y los líderes que antes eran los jefes que lideraban las empresas y los clientes y todo eso, casi fueron al segundo puesto, y el primer puesto de liderazgo lo tienen los informáticos. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viviendo en un tiempo de digitalización, el cual este es tu campo prácticamente este es tu campo, y tú eres el líder en que tiene que mostrar a la empresa cuál es el camino o cuál es la forma de hacerlo. Entonces, bueno, la verdad incómoda número 4 en el cual hemos visto con las empresas grandes es que el liderazgo tiene que nacer en los informáticos para que sobrevivan las empresas. Ahora, a veces la ignorancia en los jefes produce resistencia al cambio, porque, como mencioné, es muy difícil, y también
es algo que he visto, personas que han sido, o sea, que han ido a Harvard, que han ido a Cambridge. He hablado con personas que tienen un conocimiento muy extenso, pero ya hablemos en la parte de negocios. Muchos de ellos han crecido en ese momento de ser líderes y a veces les cuesta tomar las iniciativas de las personas que vienen de abajo. O que tal vez no vienen de esa universidad prestigiosa y eso la verdad lo he visto mucho, que si es que no tienen su awards y todo eso, entonces no van a implementar esos cambios porque piensan tener todas, bueno, saber todas las soluciones. Entonces tienes que tener, ahorita te voy a compartir todas las técnicas para poder comunicarte, digamos, con ellos. Entonces, número uno, yo mencionaría preguntar cuáles son los problemas que están pasando, ya sea si es que quieres ayudar a cualquier departamento, si es que es recursos humanos, si es que es contaduría. Tú acércate a ellos para agendar una reunión y poder entender cuáles son los problemas que ellos están llevando. Paso número dos, hacer una lista mencionando cuáles son las herramientas que puedes aportar o ayudar para hacerles el trabajo más sencillo. Ahora, el paso número 3 es muy importante porque a veces no se trata de que sea la mejor herramienta de la empresa, porque a veces las empresas no se dirigen con las mejores herramientas, sino se dirigen con cuánto es el presupuesto que tienen para poder adquirir esas herramientas. Ya sean pymes o ya sean grandes, es muy importante de que tú puedas saber cuánto es el presupuesto, si es que puedes saberlo, o si no, poder mencionar cuántos serían los precios a mes o al año. Y no intentar hacer algo que sea de 10 páginas. Usualmente las personas que toman las decisiones en las empresas son personas que literalmente solo tienen 5 minutos para leer. Entonces, si es que tú puedes hacer bullet points y mostrar cómo puede mejorar, cuánto sería el precio, entonces eso te ayudará un montón, no solamente a la empresa, pero también a ti mismo, porque eso te ayudará a hacer... a tomar una promoción o para que te lleven al siguiente, o sea, para así, subir peldaños en la empresa y completamente salir fuera, digamos, de los demás. Y yo pienso que a mí, la verdad, me apasiona la tecnología y a veces las crisis son las mejores formas de nosotros crear esas herramientas, ¿verdad? Bueno, entonces voy a acabar con eso y ahí si desean pueden hacer preguntas. Es que el futuro, bueno, ¿qué es lo que nos prepara el futuro? Es que las métricas del work from home acelerarán la participación de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, llegando a la automatización. ¿Por qué menciono esto? Porque al trabajar en una forma digital, hay muchas formas de poder tomar métricas y poder ver patrones y poder automatizar estas cosas para que sistemas hagan esto en vez de ser humanos, mejor dicho, mejor que en vez de personas. Entonces, eh, como la inteligencia artificial va a obtener estos datos del work from home y lo va a proveer, entonces sé que va a cambiar completamente muchos trabajos y mejor todavía, eso va a crear oportunidades para ustedes porque van a tener el espacio libre para poder crear herramientas, para poder implementar cosas nuevas. Entonces, he escuchado muchas personas en el campo de tecnología que están en pánico, pero más bien no deberíamos estar en pánico, más bien debería ser, es una etapa de probar cosas, de intentarlas, de mejorarlas y
y siempre va a haber una falla en cualquier sistema que nosotros hagamos por primera vez. Entonces es entender que tenemos, así como la sociedad va evolucionando y va cambiando, y post-COVID eso es lo que ha creado, asimismo nosotros tenemos que hacer que las herramientas evolucionen, viendo las estadísticas, estudiando las personas, y eso es muy importante de mencionar, y con esto yo concluyo la charla, es de que la informática no es solo crear tecnología o crear métodos para una empresa o mejorarles, sino la informática está ahí para servir a las personas, para poder ayudar a las personas. Entonces, el peor error que puedes hacer como informático es verlo solo por el campo de la tecnología. Ese es el gran error que he visto en muchos líderes en el campo de la tecnología, sino es mejor ver la parte humana para ver cuáles son las necesidades y de ahí abarcarlas y mejorarlas en un futuro. Y es así como puedes mejorar las mejores herramientas. Entonces, si es que requieres saber las mejores herramientas para el work from home, tenemos una lista para solo pymes o para empresas. Entonces, me puedes enviar un correo a jessica@clocky.app y nosotros con gusto te compartimos esa información para que puedas saber cuáles son las mejores herramientas que puedes implementar en el entorno. Muchas gracias. Gracias, Jessica, nuevamente por esta increíble información que nos comparte. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría compartir para responder. Rafael Brenes nos dice, buenos días, ¿qué herramienta considera indispensable para realizar Work from Home? ¿De qué forma mejorar y administrar el trabajo desde casa? Tal vez si nos puedes resumir, porque sabemos que es bastante amplia la respuesta, pero al menos una idea. No, está perfecto. Como mencionaba, pienso que la disputa más grande del siglo en este momento es que si es que las personas pueden trabajar desde casa, ya que en mi opinión muchas empresas grandes, aunque digan que no y estén escribiendo en los periódicos diciendo que estamos intentando a que este año la gente trabaje desde casa, lo cual no es cierto, solo eso es para que la gente se tranquilice, es implementar herramientas que puedan ver como las métricas de las personas, pero que no sean invasivos. Por eso creamos Clocky App para que sea algo que ayude a las empresas, pero a la misma vez, o sea, no quebrante los derechos del trabajador, como poniendo micrófonos, porque aunque queramos o no, eso es lo que va a pasar con empresas que son dictadoras, en otras palabras, y que tienen todo el respaldo para hacerlo, aunque... Y una de las estadísticas muy importantes que he leído es el 70% de los jefes mencionaron que eran más fáciles reemplazar a un trabajador que trabaja desde work from home a reemplazar a una persona desde la oficina, aunque la productividad sea alta, lo cual yo lo veo como muy injusto. Entonces, si es que vamos a hablar en la parte legal, como para un trabajador, si es que uno puede decir, mi productividad está bien, estoy trabajando desde casa, yo no requiero viajar 2 horas allá y 2 horas para acá, lo cual si pasa en Costa Rica, de San José de San Ramón, entonces tienen formas para justificar y también ayudar hacia el trabajador. Entonces, pienso que herramientas que permiten a los trabajadores no tener tanta carga de trabajo, porque hay personas que tienen más que otras. Entonces, los supervisores en este momento, los encargados del departamento, no pueden supervisar más de 1,000 personas a la vez. Es imposible. Por esas razones tenemos las estadísticas más altas del 75% de jefes que dicen que no quieren el work from home. No es porque no lo quieran, sino es porque no tienen las herramientas hechas. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, equiparlos, proveerles cosas que ayuden a las personas a
trabajar tranquilas desde donde ellos quieren. Y yo diría que esa es una de las herramientas más importantes en el momento que he visto con las empresas. Gracias por la respuesta, Jessica. Sin duda alguna, un gran reto de management. Ian Ondoy nos indica, al ver entonces que en la digitalización hay una gran clave para el desarrollo de la organización, ¿cómo manejar este cambio? ¿Es mejor una acción grande de automatización o llevarlo progresivamente atacando poco a poco el problema? Esto porque surge la preocupación del tiempo para capacitar al personal o la posible resistencia al cambio. Bueno, en esa parte se conjuegan dos cosas muy importantes, no solo la parte técnica, pero la parte social. En mi opinión, tiene que ser progresivamente, ya que crear esos cambios así tan o sea, de la noche a la mañana con grandes cambios, o sea, eso no va a funcionar. También hay un experimento que también les quiero comentar, me olvidé de comentarlo en la charla, es que había unos estudios de ingeniería social sobre los cambios. Entonces, lo que pasó es que usualmente había muchos accidentes en una calle y comenzaron a tocar en la puerta de los vecinos pidiéndoles que si podían poner estos anuncios que eran enormes. La mayoría de las personas, el 100%, dijo que no, porque eso se vería completamente no agradable en las aceras. Entonces intentaron de una segunda forma, preguntando si es que se podían poner unos stickers pequeños, lo cual el 80% accedió y dijo que sí. De ahí, después de un tiempo vinieron y pidieron un cambio un poquito más grande, hasta llegar al tamaño que ellos deseaban al principio. Entonces, ¿a qué me voy con este tipo de, de research o experimento que hicieron? Es que los cambios, tal vez digamos que la tecnología sí lo puedes hacer de la noche a la mañana, pero habrá siempre una resistencia por parte de las personas a cambios muy grandes. No solamente estamos hablando de formas de capacitación, porque siempre los va a haber, especialmente en el campo de la tecnología, siempre habrá curvas de rendimiento y curvas de aprendizaje y un montón de cosas, pero la gente no le gustan los cambios porque les da miedo. Y eso es lo que estamos viendo con muchas personas que toman las decisiones de la empresa. Les da miedo tomar esas decisiones y esos cambios tan grandes, porque ¿qué pasa si es que no sale bien? Entonces, hasta cuando uno crea innovaciones, pero muy disruptivas en el campo de la tecnología, uno siempre va comenzando a hacer poco a poco, las va testeando en el mercado y va gradualmente cambiando hasta moldear el resultado completo de acuerdo a la respuesta del mercado. Acordémonos que la tecnología está ahí para servir a otros y no para que más bien las personas se adapten a la tecnología. Perfecto, muchísimas gracias, Jessica, por estas respuestas, por la información que nos comparte, que información súper actualizada. Usted allá en Inglaterra pues tiene todo la oportunidad de estar interactuando con empresas y personas influyentes y corporaciones influyentes en este tema tan importante como es el trabajo remoto post-COVID. No tenemos más preguntas de momento. No sé, Alejandro, si pasamos a la última actividad. Sí, muy bien, Jessica, muy amable. Aunque no hay más preguntas, Jessica, pero déjanos decirte que tenemos un montón de buenos comentarios a favor de la charla. Gente que está aprendiendo mucho y que
se sienten muy interesados por este tema en particular.